Si bien está sucediendo algo muy extraño en el mundo en este momento, que es que todas las gordas Fujo estamos enfocadas en algo de deportes, hoy por hoy. La realidad es que aparte de Hit the Rivalry, el gran hit del 2025, el año pasado nos dejó otra cosa relacionada con los deportes que vale la pena traer a colación en nuestro canal Alta Ficción. Porque Monkey Paw, la productora de Jordan Peele, nos trajo una película que, con sus idas y sus vueltas, nos habla acerca de la ambición, de los deportes, de la competencia. Y por eso a mí me hizo pensar, en mi maravillosa cabeza que conecta cosas extrañas, en una película que también nos habla de la competencia en un mundo que es muy difícil, pero desde una perspectiva totalmente distinta. Así que si les interesa saber de qué vamos a estar hablando hoy, en una alta ficción en el que vamos a defenestrar tanto la competencia como los premios Consuelo, acompáñenme. Hola a todos mis estimados, sean muy bienvenidos a un nuevo Alta Ficción. Mi nombre es Rini y yo soy Alta Ficción. Para quienes ya están suscritos al canal, para quienes ya me conocen, bienvenidos de vuelta. Para quienes no, les sugiero que aprieten ese botón de suscribir y se vuelvan parte de esta hermosa comunidad en la que hablamos de fantasía y ciencia ficción. Y cuando digo hablamos, quiero decir yo hablo, porque vengo a hablarles a ustedes de mis obsesiones, de las cosas que me gustaron, de las cosas que no. Y este verano traté de ponerme al día con algunas cosas del 2025 que me habían quedado colgadas, mayormente porque el 2025 fue un año complicado en muchos aspectos, pero especialmente en lo que prestar atención a estrenos y demás se refiere. Entonces, una de las películas que vi este verano fue Him, dirigida por Justin Tipping, de la productora Monkey Paw del querido Jordan Peele. Him es una película del año 2025 que nos habla de una cosa bastante sencilla, pero no para nosotros realmente, porque habla de un deporte yankee al que nosotros no estamos particularmente familiarizados. Así que ustedes van a notar que yo a esta película la miro así. Y es por eso. Porque Him sigue a una joven promesa con muchísimo potencial del fútbol americano que se llama Cam Cade, que es un chico joven que está haciendo fútbol americano universitario y tiene la posibilidad de competir en algo que lo va a mostrar al mundo profesional con la idea de que va a ser drafteado o como sea que se diga por un equipo grande. Pero antes de tener esta oportunidad, Cameron Cade, que es un chabón que la luchó recontra desde abajo, podría ser uno de nuestros futbolistas de historia tradicional acá en Argentina, es atacado por una misteriosa figura que tiene forma de cabra, retengan esta información, y sufre una herida muy jodida en la cabeza, de manera tal que lo deja en una posición muy frágil para participar en estas elecciones, en este muestreo que hacen para la gente de los equipos importantes. Ya que, como le dicen varias veces a él y su madre y su hermano, que son como su consejo interno en lo que a lo profesional se refiere, cualquier nueva herida que él tenga, cualquier golpe, puede arruinarle la carrera o matarlo. Entonces es en su momento más bajo, cuando aparece al rescate una figura casi legendaria del deporte, que es Isaiah White, que está interpretado en esta película por Marlon Wayans en un sorprendente giro de los eventos, porque Marlon Wayans es obviamente un actor generalmente conocido por sus papeles cómicos, pero que hace acá un trabajo excelente. Si algo está poco utilizado en esta película, pero eso lo vamos a discutir después. Isaiah White es un personaje que aparece al principio, es un deportista que también se hizo de abajo, que también tuvo sus luchas y sus dificultades, porque tuvo en un momento una lesión que prácticamente lo mata. Es una figura legendaria dentro de su deporte, realmente es el mejor de los mejores, ha ganado torneo sobre torneo sobre torneo, ha ganado prácticamente el solo dentro de su equipo siendo la figura principal, es el Messi de todo esto, ¿no? Esa parte, una figura que se nos muestra a nosotros que en la cabeza de Cam está muy asociada con su padre, que era fan de este deporte, que era fan de Isaiah White y que murió cuando Cam era todavía joven. Entonces, en cierto modo, se superponen estas dos figuras como las guías morales y deportivas de Cam, las personas que le señalan aquello que él tiene que llegar a ser y aquello que es un hombre, incluso más.
La oferta que le hace Isaiah es bastante clara. Lo invitan a participar de una semana de lecciones y entrenamiento muy fuertes. Y allá va Cam, porque no tiene nada mejor que hacer, porque eso es lo más cercano a la gloria que va a estar, y porque él siente una genuina admiración por este hombre. E incluso tiene una cierta confianza por este tipo, por el hecho de que él es el mejor de los mejores, y por el hecho de que está asociado en su cabeza tan cercano con su padre, ¿verdad? Pero obviamente lo que va a pasar en ese lugar, en el lugar donde van a entrenar, en la misteriosa casa que queda en el medio de la chota de Isaiah White, que aparte es tratado un poco como un templo. Hay gente a su alrededor esperando verlo. Hay toda una dinámica muy rara, pero que no es para nada ambigua. Esta es una película que hace un paralelo, casi incluso yo diría grosero, entre lo que es un ídolo de un deporte y un ídolo de una religión. Y como podía pasar, obviamente, porque esta es una película que habla de la competencia, que habla de las diferencias generacionales, que habla de cómo cuando hay una figura tiene que caer otra, y todas esas cuestiones, porque la lente con la que se está enfocando esto es muy obvio, todo se va a ir al recontra re carajo. Esta es una película de terror, entonces cuando las cosas se van al carajo, es sangriento, es violento y es extrañamente ambiguo para hacer que la película es muy clara en un montón de otros aspectos. Pero a mí, por todas estas razones, me hizo pensar en otra película del año 2016, que es The Neon Demon. The Neon Demon es una película realizada por Nicholas Winding Refn, el autor también de Solo Dios Perdona y de Drive. Un tipo que tiene una visión controversial en algunos aspectos, pero que es precisamente un cineasta de visión y que por eso siempre se aprecian sus trabajos y que por eso yo vi esta película en su momento y la sigo teniendo presente incluso hoy. The Neon Demon es una película que nos sigue también a una jovencísima promesa que se llama Jessie, que es una chica muy joven, muy bella, interpretada por la siempre maravillosa Elle Fanning, que se mete a otro mundo muy competitivo que es el del modelaje. Nuestra joven Jessie se muda a Los Ángeles y se empiezan a abrir las puertas de su carrera, porque ella es bellísima y sabe modelar y sabe lo que quiere. Entonces, mientras se empieza a escalar en la carrera de modelo, empieza a enfrentarse también a los horrores. En el camino conoce a otra figura de una mujer más establecida, pero aún así joven, que es Ruby, que está interpretada por la siempre fantástica Jena Malone, que es una maquilladora muy amistosa, pero también muy turbina en el modo en el que se encuentra con Jessie, en el modo en el que dirige su admiración hacia Jessie. Hay también un hombre extraño que está interpretado por Keanu Reeves, un villano interpretado por un actor que no trabaja tradicionalmente de villano, y entiéndase villano en el paralelismo que estoy haciendo con la película anterior a muy grandes rasgos, porque Isaiah White no es un villano, pero vamos a hablar de eso más adelante. Entonces Jessie se mete en este mundo de modelaje, encuentra algunas personas que son su clara competencia, porque todas las modelos compiten unas con otras, porque la atención es muy breve y la vida que vos tenés ahí adentro es muy breve también. Y Jessie le sucede lo mismo que le sucede acá. Si bien ella no tiene una herida en la cabeza, empieza a tener algunas alucinaciones, algunos momentos rayanos en lo onírico, que es lo mismo que le pasa a Cam en Him. En el caso de Him, Cam tuvo esta herida fuerte en la cabeza, entonces hay algunas cosas que él ve, que presencia, que presiente, que él puede interpretar con la lente de, bueno, tuve un golpe en la cabeza, capaz que esto que me está pasando no me está pasando realmente. Jessie no tiene esa ventaja, exceptuando el hecho de que se está cagando de hambre porque es una modelo, en cuyo caso podemos decir, sí, esta es la ventaja física y lo que hace la diferencia. Pero siento que son dos películas que si bien no vi conectadas en ningún lado, cosa que suele pasar que acá en Alta Ficción, si ustedes no lo saben, suscríbanse al canal para ver más conexiones extrañas que hago yo entre películas, que obviamente tienen una conexión en su historia. Tenemos dos figuras jóvenes, emergentes en un mundo altamente competitivo, que empiezan a tener experiencias rayanas en lo sobrenatural, pero que pueden tener una explicación relativamente simple, mundana, si se quiere, para estas amenazas y estas cosas que ellos perciben. Pero que en The Neon Demon hay una feminización muy extrema.
en esto. ¿Por qué? Porque así como el fútbol americano es un deporte muy de macho men, exclusivamente hecho por hombres, no, ustedes me dirán, también hay minas que juegan en pelotas, eso es otra cosa. El modelaje, si bien hay hombres modelos, tradicionalmente las modelos son mujeres, las supermodelos son mujeres. Ha habido excelentes ejemplos masculinos, como por ejemplo, queridísimo acá en Argentina Iván de Pineda, o también el actualmente devenido en influencer trad, Lucky Blue Smith, demostrando que realmente los caminos de la vida no son lo que uno esperaba. Pero siento que The Neon Demon tiene más fuentes de las que abrevar, porque tiene cosas como Black Swan, tiene cosas como la siempre superior Perfect Blue, en las que tenemos mujeres en una carrera competitiva que empiezan a caer en una espiral de paranoia y de persecución, y donde los límites entre lo real, lo onírico y lo sobrenatural se van diluyendo. Entonces, en ambas películas tenemos este tema de ser el número uno, de ser el mejor, que va más allá de la competencia. Son ámbitos claramente competitivos, pero vos podés ser competitivo y no ser el número uno. Vos podés estar contento siendo un team player. No es el caso de Cam, no es el caso de Isaiah White, una figura que termina siendo contraria a él, incluso sin ser villanesca, precisamente por el hecho de que puede haber uno solo que sea el mejor. Y en The Neon Demon tenemos esta industria altamente competitiva y tenemos a esta chica joven, bella, deseada, deseable, que se plantea como una víctima sacrificial por el hecho de tener todas estas características en un mundo tan competitivo. En ambas tenemos figuras externas que representan esta amenaza, cuando lo es y cuando no lo es directamente. De nuevo, Isaiah White no es un villano, es una figura que termina estando en contra por el mero hecho de ser alguien que ya es mejor. Un hombre que ya está establecido en la industria, pero está en decaída por su edad, porque ya le está llegando el momento de retirarse, porque puede haber uno solo. Mientras que Jessie tiene estas otras modelos que son amigas de Ruby, y la misma Ruby, que es una figura que siendo muy amistosa en su presentación termina siendo antagónica cuando es rechazada. Entonces acá hay capas, chicos. En ambas películas el coqueteo con lo sobrenatural es casi tangencial. Yo diría que lo mismo podría estar y no estar, especialmente en Him. Siento que en Him el establecimiento de lo sobrenatural venía siendo ambiguo. Rozaba incluso lo sci-fi, porque lo que veíamos era a Cam en este lugar donde él había ido a entrenar, junto con Isaiah, veía transfusiones sanguíneas, había sustancias, había algunas cositas medio raras, pero nada que uno no pueda decir, bueno, cosas de gente con plata en Estados Unidos. Que eventualmente esto decante en lo satánico, que eventualmente termine teniendo una explicación sobrenatural muy directa, aunque discutible de nuevo por la cuestión de la herida de Cam, si bien yo creo que esa no es la intención de la película, termina incluso siendo casi ridículo. Y ustedes me dirán, Rini, ¿puede esto ser Cam? En The Neon Demon, la explicación que se da sobrenatural después, las figuras que se establecen en Ruby y el ritual que Ruby y sus amigas realizan en este cordero sacrificial que es Jessie, se perdona por el hecho de que Nicholas Winding Refn es un autor de cine art house de terror. Construye unas imágenes muy bien logradas, construye un universo visual interesante, construye una paranoia de la que vos te podés sentir parte, incluso cuando a veces la narrativa no es enteramente coherente, pero te hace sentir algo. El miedo de Jessie, la inseguridad de Jessie, cómo su escalada en su carrera tiene que terminar mal. Y todas estas cuestiones, yo no siento que el tipo haga un cine que tenga la intención de ser interpretado. Es un tipo que está establecido en la industria como tal cosa. Ha hecho otras películas que yo había visto antes que tienen intenciones similares, que tienen un tono similar, que tienen un grosor similar, texturas similares. No son solo neones vacíos, si bien hay muchos neones, están bien puestos. Justin Tipping, sin embargo, es un injunable. Este es un primer intento digno, pero que tiene esa cuestión de que al final está un poquito grueso, le falta finura a cómo se manejaron las cosas. Esta película además, Him,
del 2025 tiene una cuestión que es que cualquiera que haya abierto el artículo en Wikipedia de la misma va a ver que supuestamente se grabaron 3 finales. Yo creo que 3 finales para una película es un montón. Que los 3 finales sean relativamente distintos, yo sé cuál vi, los otros 2 no los vi, tengo entendido que fueron exclusivos para ciertos eventos, pero habla de cierta inseguridad autorial sobre lo que estás haciendo. Y vos no podés ser inseguro con lo que estás haciendo, vos tenés que ir a fondo, hermano. Sobre todo porque esta es una película que establece unos cánones visuales desde muy temprano, desde el mismo póster incluso, que hace comparaciones con ciertas cosas, con el cristianismo, con la figura mesiánica, que podrían haber sido y podrían haber ido mucho más a fondo. Voy a criticar esto de Him, que a mí me gustó, no me pareció una mala película. Tenía muchas ganas de verla porque había visto que la crítica era muy inconsistente. Y yo dije, esto es porque los yankees no la pudieron entender. Y cuando la vi, yo la entendí perfectamente. Ahora, lo que sucede es que pienso que se pone un poco rara al final. Pero no rara en el sentido lynchiano de la palabra, como sí sucede con The Neon Demon. Se pone rara porque no va a fondo. Esta es una película que si el autor hubiera dicho, me cago en todo, voy a cumplir con mi visión, sea cual fuera la misma, hubiera sido mejor porque al menos hubiera sido consistente. Him comete el terrible pecado de no ser consistente, de no ir a fondo, de no tener huevos. Es una película que chorea imágenes de lugares que están muy en la cabeza occidental. Y no hace nada con eso. Que tiene una figura muy bien actuada, como es la de Isaiah White, que genera un misterio, que genera unas imágenes que no van a ningún lado. Y que al final decanta por una respuesta satánica que, si ustedes me preguntan a mí, es algo extremadamente yankee. Es tan yankee como el deporte en el que eligió centrar esta película. Y termina siendo tan así que yo pensaba, cuando estaba escribiendo esto, ¿podría haberse adaptado Him en otros países? ¿Podría hacerse algo como Him en Argentina? Y la verdad es que mi respuesta hace 2 años hubiera sido que no. Hoy estamos tan perdidos en lo que significa ser argentino y estamos tan cipayeados por todos lados y tan dispuestos algunos de nuestros compatriotas a hacer una colonia más de los Estados Unidos, que casi te diría que sí. Pero sacando eso, siento que es una película a la que le faltó muchísimo huevo. Podés hacer algo que no sea entendido por todos. Art House Horror. Eso es lo que hace The Neon Demon. Y está bien, porque se entiende dentro de lo que no se entiende. The Neon Demon no es una película compleja igual, no es una película que tenga partes que requieran que uno piense demasiado. No nos engañemos, es una película sencilla en la que todo se entiende y se interpreta. Si uno tiene dos de frente, por supuesto. Con Him no sucede exactamente lo mismo porque no es tan consistente. No genera un mundo interno que sea tan constante. Los lugares desde los que roba, las cosas que imita, no son tan consistentes, no va a fondo y por eso falla. Me gusta, por ejemplo, que las 2 películas reinterpretan la figura de la bruja, entendido esto como un espectro, por supuesto. Pero tenemos la Ruby en The Neon Demon, interpretado por la siempre grandiosa Jena Malone, a quien yo quiero mucho por Saved, una hermosa comedia sobre cristianismo también, ahora que lo pienso. Es una bruja muy moderna, muy reinterpretada, muy abierto lo que estoy diciendo cuando digo bruja, pero tenés un trío de mujeres que vienen a sacrificar a otra mujer y otras cosas. Hay una claridad en la figura. Es un personaje sumamente turbina en un mundo donde son todos bastante turbinas, exceptuando 2 o 3, cosa que suele pasar en la obra del autor, así que está bien, es parte de lo que él hace. Y en Him tenés a Elsie, interpretada por Julia Fox, una mina muy querida porque uno entiende que es una loca igual que una, que hace de Julia Fox, creo yo.
Me encantaría verla hacer otra cosa diametralmente distinta para ver si ella realmente tiene rango. No como un desafío. Julia Fox no necesita mi autorización, sino porque genuinamente me interesaría ver qué puede hacer con otras cosas. Sé que tiene ciertos chops comédicos porque la vi en Adult y aquí también, pero el hecho de que cuando ella aparece en su esplendor de persona que hizo un pacto satánico, que tiene la olla por el mango en esta situación, es en el final. Y el final, como dije ya, es un tema. No porque esté abierto a interpretación, me temo que podría haber sido. Yo no tengo problema con que las películas me hagan interpretar cosas, sino porque está un poco flojito de papeles. Hay una falta de claridad que, en mi opinión, no podría expresarla más claramente. No podía expresarla de un modo más simple. Viene de que al autor le faltaron huevos. Le faltaron huevos para ir a fondo con lo que quería decir. Pero no es una película mala. The Neon Demon claramente no es una película mala. Yo siento que en su momento, cuando la vi por primera vez, me gustó, pero me dejó medio... y está bien, porque es un cine que te hace sentir cosas. Eso me pasa con todas las películas del chabón. Pero es una película que sigue ahí, en el fondo de mi cerebro. Por lo tanto, algo bien ha hecho. Him, en cambio, es una película que, si bien me gustó, no sé si de acá a 10 años voy a seguir pensando en ella. Porque le faltaron huevos. Pero son dos pelis visualmente bien logradas, sobre metas y ambiciones y ser el mejor de lo mejor en lo que vos hacés, en ambientes ultra competitivos. Tienen ambas muy buenas visuales, tienen ambas coqueteos con lo sobrenatural, que después de barrancan o no, más o menos según cada una de las películas. Tienen esta cuestión también de agarrar a un actor que generalmente no hace de un papel antagónico y llevarlo a un papel antagónico. El caso de Keanu Reeves en The Neon Demon, que hace de un turbio turbina mal, que tiene unas habitaciones que alquila. Y a Isaiah White, que de nuevo no es una figura villanesca, pero termina siendo contrario porque, bueno, está en el camino de Cam para llegar a ser el mejor. Y ustedes me dirán, Rini, pero hacen estas películas una crítica. ¿Es por eso que los yankees no entendieron Him? Sí y no. Claramente hay un intento de crítica, porque cuando vos enfocás cualquier cosa desde el horror, tenés que estar haciendo una crítica sobre la cosa que estás enfocando en este tipo de películas. Pero ¿qué pasa? La capacidad de análisis de los yankees, se sabe, es inferior a la de casi cualquier persona sobre el planeta Tierra. Entonces, agarrar un deporte tan yankee, que representa tan intrínsecamente esa nación, porque en ningún otro lugar está eso, al punto tal que todos los que lo vimos fuera de Yanquilandia estamos así, qué sé yo, ¿cuáles son las reglas de ese juego? ¿Qué es lo que está en juego, estrictamente hablando? Difícil de saber, no tan difícil como para que no se pueda interpretar, ¿me entienden? Pero es como el chiste ese que estaban haciendo de que lo de Bad Bunny tocando en el Super Bowl es una psyops para expandir la influencia del fútbol americano sobre el continente americano. Es un poco lo mismo realmente. Nos reímos, pero cada año hay más pelotudos hablando del Super Bowl como si fuera una cosa que acá en Argentina tiene peso. Yo no sé qué está pasando. Sí sé qué está pasando. No quiero ponerme a hablar de cipayos en este video, que estoy intentando mantener lo más corto posible. Pero ustedes me entienden a lo que voy. Es una de esas cosas que a nosotros no nos tocan. Entonces, la crítica es extraña. Porque el final de la película, que encima es uno de los finales de las películas, tiene esta cuestión de decir, hazlo tú mismo, tenés que llegar por vos mismo. Pero el hecho de que Cam había sido vendido por su padre para llegar a este momento donde iba a tener la opción de aceptar un pacto satánico para ser el mejor, y que él renuncia a ese pacto satánico, habiendo ya cumplido sin embargo el ritual de eliminar al anterior en la lista de GOATs, que aparte tengo el problema de que no puedo soportar esa sigla, Greatest of All Time, usada de manera seria en contexto de esta película, que de por sí es bastante difícil de tomar en serio, hace que se requeriría una explicación más centrada del universo mágico que está planteando esta película, para poder decir, bueno, entonces Cam completó el ritual, pero si no firma es lo mismo que nada. ¿Se entiende a lo que voy? Si ustedes vieron la película, estoy segura de que lo entienden.
En The Neon Demon, el hecho de que no haya explicaciones sobre las cosas se perdona mucho más porque es una película más ambigua en un montón de cosas, que utiliza un lenguaje totalmente distinto y que tiene crítica sobre la industria que está representando. Sí, te dice, este es un mundo donde te tenés que comer a otra para ser buena y tenés que poder vivir con el hecho de comerte a otra. Entonces, ¿tienen crítica estas películas? ¿Están diciendo algo? Bueno, sí, todas las películas están diciendo algo. ¿Es algo profundo lo que están diciendo? Eso es otra cosa. ¿Tiene el autor la capacidad de decirnos algo profundo respecto a lo que estamos viendo? Permitime dudar. Pero no son malas películas. A mí Him me gustó mucho más de lo que les gustó a los yankees, para hacer que yo no soy el público objetivo de esta película, creo yo. Me gustó visualmente. Me parece que podría haber sido más prolija, podría haber estado más sostenida, podría haber sido más coherente. No le faltaba mucho, le faltaba poquito. Con un poquito más, con ir más a fondo en 2 o 3 elementos, con aprovechar mejor algunas cositas, incluyendo a Wayans, hubiera sido una mucho mejor película. Y a veces eso casi me da más rabia, porque cuando es una película que está a esto de ser la película que podría haber sido, aún obviamente le causa más calentura que no llegue. Y cuando no llega, porque faltaron huevos, porque faltó poner toda la pussy en esta película, uno se calienta más. Pero no puedo decir que no me gustó, porque es una película que me gustó. ¿Volvería a verla? Lo dudo. ¿La revisitaré en mi cabeza constantemente? No lo veo muy probable. Sí me pasa con Neon Demon. Es una película en la que yo pienso, y es la película en la que me inspiré para hacer este look. También, dicho sea de paso. Que si no vieron en el video anterior, el que de Ready With Me, es porque ustedes no están suscritos. O se hacen los pelotudos con los que de Ready With Me. Vayan a verlo y denle like. Pero bueno, son 2 películas que yo pude conectar porque tienen temas comunes. Y también podrán ustedes. Cuéntenme abajo en los comentarios si ustedes vieron estas películas, fundamentalmente Him, y qué opinión les mereció. Porque me interesa saber qué piensan otras personas, especialmente hermanos latinoamericanos, respecto a esto. Me interesa saber si ustedes creen que se podría hacer con el fútbol o con el deporte de preferencia en su país. No sé, me interesaría saberlo. Así que bueno, suscríbanse al canal si no están suscritos, denle like al video si ya no lo hicieron, denle like a mis videos anteriores. Recuerden que el jueves van a poder escuchar entera la música de fondo que va a estar ahora en la extra. Y espero que tengan una excelente semana. El próximo lunes nos vamos a encontrar para otro Get Ready With Me. Y mientras tanto, les deseo lo mejor y nos volvemos a encontrar con un adiós.